Buen día, mi nombre es Fabián Parra y mi grupo está conformado por Cristian Camilo Giraldo y Juan Pablo Sandoval. Y hoy les vamos a presentar las partes de la tarjeta madre y su respectiva posición. El zócalo. El zócalo va soldado sobre la placa base de manera que tiene conexión eléctrica con los circuitos del circuito impreso. El procesador se monta de acuerdo a unos puntos de guía, los cuales son borde de plástico, indicadores gráficos, pines o agujeros restantes, de manera que cada pin o contacto quede alineado con el respectivo punto del zócalo. El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos, haciendo uso de diversos buses. Zócalos de memoria. Son las conexiones donde se instalan los módulos de memoria. SIM de 72 contactos o DIMM de 128 contactos. Esta memoria medida en megas es la que denominamos memoria RAM, muy importante en la velocidad de trabajo del equipo. Las necesidades de memoria 64 megas, 128 megas, etc. dependerá de las exigencias de los programas que utilizamos. Podremos ampliar esa memoria dependiendo de la cantidad de zócalos que posea el ordenador. Ranuras de expansión. Las ranuras están conectadas entre sí. Una computadora personal dispone generalmente de 8 unidades, aunque puede llegar a tener hasta 12. En las placas del base tipo LPX, las ranuras de expansión no se encuentran sobre la placa, sino en un conector especialmente denominado Riser Card, que significa tarjeta vertical. Los tipos de ranuras son ISA 8, ISA 16, MSA, EISA, VESA, PCI, AMR, CNR, AGP y PSLE. Conectores de discos. Es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. Tipos. Las unidades de discos duros pueden tener distintos tipos de conexión o interfaces de datos con la placa base. Cada unidad de disco rígido puede tener una de las siguientes opciones: IDE, SATA, SCSI y SAS. Cuando se conecta indirectamente con la placa base, por ejemplo a través del puerto USB, se denomina disco duro portátil o externo, que son IDE, ATA o PATA. Puertos I/O. Para comunicarse con los elementos externos, la plataforma PC dispone de una amplia variedad de puertos de entrada y salida de datos. Se conocen genéricamente como puertos I/O. Normalmente en la placa principal típica encontramos lo siguiente: puertos seriales, permiten la comunicación con dispositivos de baja velocidad, por ejemplo un módem externo, un ratón, etc. Estos puertos son los de más lento desempeño en una PC. Puertos paralelos. Comúnmente se utilizan para conectar la impresora, pero también suelen usarse para el escáner, discos externos, etc. Aunque son más rápidos que los puertos seriales, los puertos paralelos tienen una grave limitación en su velocidad de transferencia. Puertos USB. Permite comunicarse más rápidamente con los elementos externos y mejoran el manejo de varios dispositivos a la vez. Puerto del teclado y puerto del ratón. Como su nombre lo indica, son conectores que reciben las señales provenientes del teclado y del ratón. Se conocen genéricamente como entradas PS2 porque aparecieron junto con los sistemas PS2 y IBM. Físicamente estos conectores son idénticos entre sí, pero no son intercambiables. BIOS son las siglas en inglés de Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salidas. Se trata de un pequeño circuito que permite interconectar sin problemas al sistema operativo y al hardware de la máquina. Buses de datos. El bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o piezas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados.
Existen dos tipos de transferencia de los buses. Serie. El bus solamente es capaz de transferir los datos bit a bit, es decir, el circuito tiene como único cable que transmite la información. Y paralelo, el bus permite transferir varios bits simultáneamente, por ejemplo, 8 bits. Bus AGP. Es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Bus frontal. Es el tipo de bus usado como principal en algunos de los antiguos microprocesadores de la marca Intel para comunicarse con el circuito integrado auxiliar o chipset. Bus PCI. Es un bus estándar de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados, ajustados o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Bus SATA. Es una interfaz de bus de computadoras para la transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como la unidad de disco duro, lectora y grabadora de discos ópticos, unidad de estado sólido u otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Bueno, muchas gracias por su atención.